Bienvenido a mi podcast Cambiando y Permaneciendo, donde no encontrarás ni tips ni recetas de crianza. Hago una reflexión como mamá, abuela y educadora de adolescentes. Pues la semana pasada tuvimos la oportunidad de dar un taller para papás y hablamos de la familia, y algo que me llamó mucho la atención es que hay muchos papás que no tienen idea de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. El próximo 28 de agosto los niños regresan a clases con nuevos libros de texto y es una pena que los papás no sepan nada sobre los contenidos, ni lo que está ocurriendo, ni lo que pueden hacer en caso de que ellos no estén de acuerdo con los contenidos de estos libros. Temas como vestirse de hombre o de mujer no tiene nada de malo, el que puedes tener placer sexual siendo niño, el que hay diferentes tipos de familia y una denostación a la familia tradicional y a la autoridad de los padres, son algunas de las cosas que puedo mencionar que vienen progresando hacia nuestro país. Esto ya está ocurriendo en Latinoamérica y en Europa. Pero el día de hoy quise invitar a mi esposito a platicarles sobre esto, porque él ha investigado a profundidad y además ha entrevistado de primera fuente a muchas personas que conocen bien del tema. Daremos una pincelada breve porque la idea es despertar tu curiosidad y que tú mismo investigues y sepas de qué se trata todo esto. Así que dejo con ustedes a mi esposo, Miguel Ángel Plasencia. Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por volver a escuchar este podcast de Cambiando y Permaneciendo. Y sí, efectivamente, hemos estado investigando y hemos estado entrevistando a diferentes personas para que nos hablen de este tema que tiene que ver con nuestro sistema educativo, pero también tiene que ver con todo lo que se ha desatado desde hace varios años. Y bueno, tenemos como referencia siempre la pandemia con respecto a la ideología de género. Y bueno, para empezar, quisiera mencionar que algunos de los primeros cambios que empezaron a surgir en los nuevos planes de educación básica fueron algunas terminologías que pues parecía que pudieran causar alguna controversia, pero realmente no es tanto. Algunos docentes pues levantaron la voz al decir que por qué se iban a quitar las asignaturas o materias. Y bueno, este concepto que todos conocemos desde muchísimos años, las materias, las asignaturas, pues el nuevo término que se ha empezado a utilizar son las disciplinas. Sabemos que las ahora disciplinas o anteriormente asignaturas están contenidas en lo que se le llama campos formativos, que también es un concepto que ya tiene muchos años en los diferentes planes de estudio. Entonces, la controversia no es tanto la terminología pedagógica, la controversia tiene que ver cómo está permeando la ideología de género en los contenidos de los libros de texto. Sabemos que en muchos países de Europa, España, Alemania, Inglaterra, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, esto ya es algo normal, ya es algo natural en los sistemas educativos y pues en México ya no es la excepción de habernos tardado o resistido a que todos estos cambios se vinieran dando de una manera paulatina. Hoy nos encontramos con la controversia de saber si el 28 de agosto se van a distribuir los libros de texto gratuitos en todas las escuelas de nuestro país, pero lo preocupante es saber que hay contenidos que pueden causar grandes controversias en los procesos mentales de los alumnos. Por citarles algunos ejemplos, nos podemos encontrar ya acompañado de algunas ilustraciones, como decía mi esposa, algunos tipos de familias. Conocemos cuáles son las que han permanecido
desde siempre, la familia nuclear o tradicional, la familia donde solamente hay un papá o hay una mamá y un hijo o varios hijos por diferentes circunstancias. Pero también nos podemos encontrar hoy con las familias denominadas lesbomaternales u homoparentales. Esto es muy interesante porque no solamente está en los libros de texto de primaria, estos nuevos modelos de familia, entre comillas. También ocurrió algo muy interesante el 18 de junio de este año, cuando se celebra el Día del Padre. La COPRED, este consejo en la Ciudad de México, lanza un comunicado exhortando a que se deje de celebrar el Día del Padre porque esto puede ocasionar desigualdad, esto puede ocasionar perturbación en los niños que no son miembros de una familia tradicional, y que los docentes pues de alguna manera se ocuparan en explicarle a los alumnos que no solamente hay estos 3-4 modelos de familia que hemos conocido, sino que ahora se le puede dar paso a las familias que son donde 2 mujeres o 2 hombres las conforman y que pues obviamente pues tienen hijos en adopción. Entonces, esto es algo que no es que nos espantemos o nos escandalicemos. Esto es algo que va a ir permeando, si se le permite, va a ir permeando poco a poco para traer un descontrol en los procesos de pensamiento de los niños. Van a traer preguntas hacia los padres de familia o maestros, y que si no tienen las respuestas correctas y adecuadas, pues lo que se va a permitir es una gran confusión. Pero también algo que yo empecé a investigar fue precisamente al leer el nuevo plan de educación básica. Este plan está conformado por diferentes apartados y uno de ellos son los famosos ejes articuladores. Pues bueno, en uno de estos ejes articuladores, que ahora se le tiene que denominar igualdad de género, porque ya no les parece adecuado a la agenda LGBT, que se le llama ideología de género, lo cual es así. Me encontré con un texto bastante interesante donde hay una pequeña frase que la he estado yo mencionando en diferentes ocasiones, que dice: otra manera de vivir la masculinidad. Bueno, pues yo me ocupé de buscar al autor de esta frase dentro de un texto que conforma este apartado de igualdad de género, y tuve la oportunidad de entrevistarlo, y pues él nos explicaba que por qué debemos seguir pensando que solamente hay un modelo de familia o solamente hay 2 sexos. También le preguntaba con respecto a el lenguaje inclusivo, y me decía, bueno, pues de alguna manera tenemos que hacernos presentes, tenemos que visibilizarnos, pues para que la gente pueda entender, aceptar que esto es parte de un proceso natural del desarrollo humano, lo cual pues todos sabemos que no es así. Entonces, esto es algo en lo que necesitamos nosotros detenernos. Si no sabemos preguntar, investigar, comparar la información y saber cuáles son las mejores decisiones que debemos de tomar. Una de las cosas que deberíamos de estar pendientes o saber es que después de la pandemia tuvimos un rezago educativo muy importante, y que este nuevo programa educativo no aborda esas deficiencias. De hecho, yo he estado viendo entrevistas con matemáticos o con gente que realmente son académicos, y ellos hablan de los errores que se encuentran en algunos de estos libros, porque además los tienen escondidos, durante mucho tiempo no se permitió el poderlos revisar, y además de esto va a traer pues mayor rezago en la educación de nuestro país. ¿Qué piensas al respecto? Pues lamentablemente se suma unos cuantos años más a nuestro rezago
educativo pues ya histórico. Algunos expertos mencionan que tenemos alrededor de 40 años y el Instituto Iberoamericano nos dice que esta pandemia ha traído otros 10 años más de rezago. Es decir, si hacemos cuentas, más o menos estamos en un promedio de 50 años de rezago. Pero parece ser que esto es algo premeditado, esto es algo planeado. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues parece ser que mucha gente le interesa tener a una sociedad ignorante, con cuestiones básicas, cuestiones elementales. Simplemente fue criticadísimo el modelo por competencias que ya se venía dando desde los años 70 en el CONALEP. Según sé, esta institución educativa en México fue una de las primeras o la primera que implementa en sus planes de estudios el desarrollo de habilidades y conocimientos por competencias, algo que ha sido criticado en esta actual administración. Y sabemos todo lo que se ha mencionado en los noticieros y en las redes sociales de, pues, no pretender ser aspiracionistas, no pretender poder desarrollar, pues, todas tus capacidades y todas las habilidades, pues, las mismas que Dios nos ha dado, pues, en beneficio personal, pero también en beneficio de la familia y el beneficio de la comunidad. Entonces, esta situación tiene muchas vertientes por donde se puede ir conociendo, cómo se puede ir observando. Hay cosas que hay que desmenuzar poco a poquito para no tener la confusión de conceptos o de ideas. Entonces, algo que se ha mencionado en las últimas semanas, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nos hemos preocupado tanto de esta situación? Bueno, al grado de que existen amparos que están deteniendo la distribución de los libros. Amparos que hemos escuchado que el gobierno actual no está respetando. Entonces, esta insistencia de que se distribuyan los libros, pues tiene que ver mucho con esta idea de un adoctrinamiento. Entonces, yo preguntaba a las personas que he entrevistado por qué esta situación tiene que caer en esta connotación de la cuestión sexual, en esta situación de hombre o mujer o LGBT, por qué ha sido tan fuerte y por qué ha permeado tanto. Entonces, esto es algo que necesitamos nosotros platicarlo en la familia, platicarlo entre los esposos, platicarlo con los hijos ya adolescentes y tomar decisiones acertadas en cuanto a qué es lo que se va a hacer el próximo ciclo escolar si finalmente estos libros entran a las aulas. Así es. Además tenemos que darnos cuenta que esto está haciéndose de manera oculta. La sociedad no está enterada, a menos que tú de verdad te interesen estos temas. El único estado donde no se van a distribuir los libros es Guanajuato y está siendo sumamente criticado el gobierno por no permitirlo hacer. Tenemos que considerar que en muchos estados de la República el libro de texto es el único medio escrito que entra a una familia. Entonces, por eso es tan importante, porque mucha gente puede decir, pero es que los libros de texto siempre han sido mal hechos, no es una herramienta importante. A lo mejor tú piensas así porque tienes a tus hijos en una escuela privada, pero tienes que considerar que en muchos lugares de nuestro país es la herramienta esencial para la educación de nuestros hijos. Y esto es muy importante considerarlo porque pensando, por ejemplo, en el padre de la pedagogía moderna, Juan Amos Comenio, él fue el precursor de poder proveerles a los alumnos, a los niños de las escuelas en Checoslovaquia de libros de texto, pues para poder enriquecer sus conocimientos. Pero ¿cuál era la razón de Juan Amos Comenio el que los niños tuvieran libros en las diferentes asignaturas o disciplinas?
y esto es algo muy importante que debemos de considerar. Juan Amos Comenio decía, es la razón de proveerles del conocimiento a los estudiantes es acercarlos un poco más a Dios. Ese era el propósito, era lo que lo motivaba para poder ser un docente y poder establecer diferentes estrategias de enseñanza en los alumnos de su época. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está utilizando la educación para un adoctrinamiento en donde nunca se les pidió la opinión a los padres de familia. Una de las consecuencias que pueden ocurrir por el uso de estos libros y por el contenido es que un día, como ha ocurrido por otros mecanismos, un día llegue un hijo y le diga a sus papás, yo me percibo del sexo opuesto, yo me percibo como niña. Y entonces las leyes, como están cambiando en el mundo, y México no es la excepción, los padres de familia no van a poder intervenir si en un caso extremo un hijo o una hija desea transicionar. Es decir, no someterse a una operación en el caso de, bueno, en ambos casos, no someterse a una operación, es someterse a una mutilación, donde la calidad de vida no va a pasar de los 20 años y donde seguramente las razones del fallecimiento de niños y niñas que transicionen terminen muriendo de cáncer, terminen muriendo de osteoporosis, terminen muriendo de paros cardíacos. Esta información que es científica y que es médicamente comprobable, no se la dicen a todos estos niños que en México están esperando a que la ley trans se apruebe. ¿Cómo van a aprender estos niños a decidir el querer transicionar? Pues uno de los mecanismos han sido las redes sociales, pero también otro puede ser el contenido de los libros de texto, donde se le está dando paso a esta cuestión de la diversidad. La frase que a mí me llamó la atención del eje articulador de igualdad en el plan de estudios fue una frase que dice otra manera de vivir la masculinidad. Entonces, papás, yo les exhorto a que busquen todo esto que está en las redes sociales, no es exclusivo de nadie, está ahí en las redes sociales. Si tienen duda dónde encontrarlo, pues mándenos un mensajito. Yo les exhorto a que vean las entrevistas con Héctor Domínguez Rubalcaba, el licenciado Aaron Lara, también el poder saber qué es lo que ellos dicen, y es información de primera mano, no es la opinión de alguien que piensa y que está ajeno a esta situación, es alguien que está ahí involucrado. Y también tenemos que considerar esta parte que se está promoviendo, que los niños tengan placer sexual. Esto va dirigido a todo lo que es la pedofilia, a que los niños tengan consentimiento, cuando la verdad los niños tienen que ir a la escuela a otras cosas. ¿Y qué sí podemos hacer? Bueno, 1, informarnos. 2, contactar al director o a los maestros de la escuela donde tienes a tus hijos y preguntar qué es lo que piensan hacer. Comunicarte con otros papás y difundir esta información, porque no nos pueden imponer los libros de texto. Quienes tienen la autoridad de educar y de elegir el tipo de educación para sus hijos somos los padres, no es el Estado. Entonces, busca información, busca ayuda, pregunta, no te quedes con miedo, porque están yendo en contra de la pureza de la mente de tus hijos. Y otra de las cosas que, si tú eres como nosotros, papá cristiano, mamá cristiana, ponte de acuerdo con tu esposo, pídele a Dios dirección. Hay muchas maneras de que tus hijos sean librados de todo esto. Puedes hacer homeschool, puedes buscar una institución cristiana, puedes organizarte con otros papás en tu iglesia. Hay muchas formas de poder enfrentar esto, pero no te quedes
callado ni pasivo ante esto que está ocurriendo en nuestro país. Yo quiero concluir con 2 cosas. La primera es que esto no es una reforma más. Si tú tienes amigos, conocidos o tú eres docente, tienes que tomar en cuenta que esto no es una reforma más. Esto es histórico. Esto que se está dando no solamente en México, y tú puedes ver hasta dónde se ha llegado en otros países, y búsquense información para que tú tengas un cuadro comparativo. Y en segundo lugar, lo que decía mi esposa, buscar alternativas. No es para meter a nuestros hijos en una cápsula, en una burbuja, es llevarlos a un lugar donde van a ser capacitados con